Buenas, cultivador. Tienes el paso 3 de esta guía de cultivo de marihuana básica para exterior, en el que veremos cómo regar y fertilizar nuestras plantas. A la hora de regar nuestras plantas tendremos que tener en cuenta la cantidad de agua y el tiempo entre riegos que las vamos a hacer. Y a la hora de fertilizar nuestras plantas tendremos que tener en cuenta el nitrógeno y el potasio, las diferentes formas de fertilizar que hay para nuestras plantas, las carencias y excesos y la limpieza de raíces. ¿Cómo regar? A la hora de regar nuestras plantas tenemos que tener en cuenta que el agua es el aporte vital para nuestras plantas, el aporte vital y el transportador de alimento o fertilizantes. Nuestras plantas tendrán que tener agua pero sin pasarse, porque si no se pudrirán las raíces. Entonces tendrán que tener el agua necesaria. No será lo mismo que nuestras plantas estén en una maceta o que estén en el suelo. Si están en una maceta, por ejemplo, pues tendremos que tener cuidado con el color de la maceta, tendrá que ser blanco para que refleje el sol. Si lo ponemos negro a la hora de regar, el agua se cocerá en la maceta y se evaporará. Entonces, mejor que sean blancas, para que no se cueza el agua y no cuezan nuestras raíces. Si por ejemplo la ponemos en un suelo, pues tendrán más espacio para crecer las raíces, más tierra donde se podrá regar. Entonces habrá diferentes cosas que tener en cuenta entre una maceta y el suelo. El tiempo entre riegos dependerá del tamaño de la planta y el tamaño de la maceta. Cuanto más pequeñita sea la planta, necesitará más riegos, pero con menos cantidad de agua. Si es una planta más grande, necesitará menos riegos, pero con más cantidad de agua. Y una maceta más grande, por supuesto. A la hora de regar las plantas, tenemos que elegir una buena hora. Podemos elegir a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Que es cuando ya hace menos sol, está el día más fresquito. Si por ejemplo regamos las plantas al mediodía, pues se cocerán las raíces de todo el sol que le pegará y será peor para la planta. Pueden salir diferentes hongos como negrilla, entonces habrá que tener cuidado. ¿Cómo fertilizar nuestras plantas? A la hora de fertilizar nuestras plantas tenemos que tener en cuenta que el nitrógeno es el fertilizante preferente para el crecimiento y el potasio es el fertilizante para la floración. Nitrógeno que hace que la planta crezca, que crezcan los tallos, las hojas, el potasio que hace que crezcan los cogollos, la resina. Entonces el nitrógeno será nuestro fertilizante de crecimiento y el potasio nuestro fertilizante de floración. Vendrán graduados, dependiendo del bote que compres de fertilizante, unas dosis u otras. Diferentes formas de fertilizar nuestra planta. A la hora de fertilizarlas, podemos fertilizarlas de forma líquida o de forma sólida. Si la fertilizamos de forma líquida, podremos graduar mejor el fertilizante, echárselo en cada riego, tendremos menos peligro de pasarnos con el fertilizante. Si por ejemplo la fertilizamos con fertilizantes sólidos, pues es una forma muy cómoda, porque pues, se le puede aplicar a la tierra que ya dejamos en la maceta o echarlo en pastillas. Según se vayan gastando, le podemos echar más pastillas o ir rellenando esa tierra. Pero hay que tener cuidado porque nos podemos pasar fertilizando la planta y luego será más difícil quitar ese fertilizante si lo tenemos en tierra o esas pastillas. Carencias y excesos. A la hora de fertilizar nuestras plantas tenemos que tener cuidado de no pasarnos con el fertilizante. Por ejemplo, si vemos que nuestra planta tiene las hojas verde claro o amarillas, eso es que necesita más fertilizante la planta. Por el contrario, tiene las hojas verde oscuro, vemos que las puntas están quemadas, eso será que nos hemos pasado con el fertilizante. Entonces hay que tener cuidado. Necesitará un alimento justo cada momento. Limpieza de raíces. A la hora de fertilizar nuestras plantas también tenemos que limpiar las raíces, porque si no se quedará todo el fertilizante ahí acumulado, la planta seguirá absorbiéndolo y al final nos pasaremos y las sobrefertilizaremos. Entonces hay que limpiarle las raíces a la planta.
¿Cómo se hace? Cada semana hay que regarla solo con agua. Se hace un riego con agua en vez de con fertilizantes y así se limpia. Ese riego con agua puede llevar enzimas, cosas que deshagan esos fertilizantes que tengan acumulados. Bueno, cultivador, hasta aquí el paso 3 de esta guía de cultivo de marihuana para exterior. Ya hemos visto en el paso 1 la localización de nuestro cultivo. En el paso 2, cómo elegir una variedad y método de cultivo. En el paso 3, cómo regar y fertilizar nuestras plantas. Nos vemos en el paso 4.